Y hablando de especialistas, los tenemos aquí a Diego de Aquino, un prestigioso economista cordobés. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Gustavo, gracias Bueno, por invitar. ¿es factible que tengamos una inflación que comience en cero, por lo menos 0,9, digamos, en agosto? Sí, suena demasiado optimista llegar a ese valor de inflación en la medida que se desee que la economía siga funcionando en los términos que viene funcionando. Porque, digamos, lo que puede pasar es, como yo reseñé en otras oportunidades, el índice de inflación de febrero que dio 2,9, cuando uno hace la apertura y ve, por ejemplo, el sector de textiles y calzado, dio 0 la inflación, 0,0. Digo. Sí. Ahora, cuando uno mira ese sector, ve que la producción, quienes se dedican a esa actividad desde el punto de vista de la producción, están al 30% de su capacidad instalada de uso, es decir, producen menos de un tercio de lo que podrían producir hace un año o 2 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que a veces se puede conseguir un 0, pero a costa de resentir mucho el funcionamiento de la estructura económica, ¿no? Entonces, yo no descartaría que el gobierno pueda acercarse a esta meta de estar por debajo del 1, pero va a ser, digamos, con un daño a la economía real. ¿Por qué también lo menciono? Porque cuando uno mira el contexto que vos reseñabas recién, global, estamos claramente ante un conflicto que no estaba en la mesa, que es el conflicto en Medio Oriente, que ha llevado el precio del petróleo, que es un factor formador de precios global, a valores extraordinarios, con lo cual digo, si ese conflicto permanece en el tiempo, al menos 1 o 2 meses más, muy probablemente eso tenga impacto, no solo en nuestra economía, en todo el mundo. En Estados Unidos el aumento del combustible creo que está en el orden del 25%. Sí, efectivamente. Acá aumentó el 7% porque es un mercado regulado, que si el gobierno tuviera que cumplir a pie juntillas el protocolo liberal, debería dejar que ese mercado ponga el precio que tiene que poner en función de lo que puede vender en el exterior. Bueno, ese precio aumentaría bastante más del 7% porque el barril de petróleo saltó de $60 aproximadamente a más de $100. Claro, ha aumentado más del 40%, esa es la verdad. Entonces, digo, cuando uno junta estos elementos, se puede llegar en agosto, septiembre, en octubre, a una inflación por debajo del 1 mensual, probablemente en la medida que el gobierno decida mantener, como yo reseño, las otras 3 anclas que son las que están resintiendo al funcionamiento económico. Una es el dólar, ¿no? Entonces el dólar se está retrasando con el resto de los precios de nuestra economía y ahora se empieza a retrasar nuestra moneda, ¿no? Se empieza a encarecer respecto de otras monedas del mundo, porque encima el dólar se está revalorizando, es decir, es una doble Nelson. La otra ancla es el ancla salarial, ¿no? Las paritarias están pisadas en torno al 1, menos del 2, no sabemos muy bien en este momento, pero bueno, claramente después de la recuperación, luego del daño fuerte en el primer semestre del 2024, los salarios empezaron a mesetarse y ya en los últimos 5 o 6 meses empezaron a perder respecto a la inflación. Y la tercera ancla es el ancla financiera de corto, ¿no? No nos olvidemos nunca que el gobierno obtiene superávit financiero, no fiscal, financiero, sobre la base de novar cada 15 días alrededor de 10, 12 billones o 14 billones de pesos, es decir, billones, 6, 7, 8 mil, 9 mil millones de dólares, que esa innovación es deuda de muy corto plazo, es deuda 60 días, 90 días, 120 días, pero con la particularidad que estamos haciendo algo que es absolutamente contrario al funcionamiento de un mercado financiero de corto, que es que los intereses no se pagan, sino que se anotan en la libreta almacenero, ¿no? Es decir, la deuda se incrementa por el monto de los intereses que en ese momento no se están pagando. ¿Eso qué quiere decir? Que está secando la plaza financiera, seca las billeteras, seca las alternativas y las opciones de inversión que deberían tener los inversores locales, ¿no? Todo esto es deuda local, básicamente. Con lo cual, cuando juntamos estas 3 anclas, son 3 anclas que tienen atada a la economía interna. Obviamente que hay sectores que están ligados al commodity, o sectores que tienen beneficio por régimen especial de inversiones, que no olvidemos nunca con el tema de los dólares de vaca muerta, que esos dólares, gran parte, pueden ser liquidados en el exterior y no liquidados en el país. Es decir, podemos exportar, pero los dólares no necesariamente van a entrar, ¿sí? Con lo cual, digo, estas 3 anclas no le pegan a esos sectores como
minería, petróleo y por suerte la agroindustria, ¿no? Que es nuestra Sigue piedra. siendo de gallinita de los huevos. Exactamente, pero el resto de la economía está sufriendo, como yo digo, estas tres anclas, que en la primera etapa del plan dieron sus resultados en materia de control de la inflación, fueron muy útiles, pero en esta segunda etapa empiezan a producir un castigo, un daño que no necesariamente compensa por la baja de la inflación, ¿no? Y por eso empiezan estas dudas de qué sirve tener una inflación por debajo del 1% mensual si podemos entrar al menos en algunos sectores en una depresión económica. Bueno. Textiles y calzado no están en una recesión, están en una depresión. Si sale de la depresión, bueno, será un sector que se reorganiza. Si no sale de la depresión, un sector que va a ser de nicho o va a tender a desaparecer. Yo acá no digo ni que esté bien o esté mal, el gobierno de hecho plantea que hay que hacer una reestructuración económica, pero yo no me olvido nunca que en los 90, por una frase acuñada por el presidente de ese momento, Carlos Menem, que dijo, ramal que para, ramal que cierra, nos quedamos sin trenes que eran absolutamente ineficientes, pero con el diario El Lunes, 20, 30 años después, todos los argentinos, la gran mayoría, sabemos que perdimos los trenes y lo peor de todo que muy probablemente nunca más lo volvamos a tener. Entonces, cuando uno y eso en materia de infraestructura es fundamental. Cuando uno decide dañar un sector de la economía porque entiende que competitivamente no está bien, tiene que ser consecuente con esa medida y saber que se va a producir un daño que no necesariamente y milagrosamente va a aparecer por otro lado en el mismo tiempo algo que lo reemplace o sustituya en materia de producción y empleo. Bueno, precisamente Javier Milei se refirió hoy al tema y hablaba de eficiencia y de diferentes sectores, algunos sectores que va bien y otros a los cuales indudablemente van a declinar. Y se refirió concretamente a eso, es decir, como parte general de su exposición, y al propio tiempo insistió en lo que estabas mencionando vos recién, en el hecho de mantener incólume una de las anclas, que es mantener el déficit cero. Mientras yo esté en el gobierno, mientras esté en el sillón de Rivadavia, dijo, eso va a seguir siendo cero. Pero ahora, el superávit fiscal está bien. Sí. Yo lo que estoy hablando del superávit financiero que otra cosa. El superávit fiscal es la primera ancla y es la que mejor resolvió el gobierno y creo que es la mayor fortaleza que tiene en este momento el programa económico, ¿no? Es el superávit fiscal y el ordenamiento de las cuentas del Banco Central, que tiene todavía algunos pendientes. Pero yo me refiero al superávit financiero, ¿no? Que es la deuda de corto que el gobierno renueva habitualmente y no tiene que ver con el superávit fiscal, ¿no? Claro. La deuda de corto tiene que ver con estirar plazo, dejar que gotee algo en el bolsillo de los tenedores, y eso permitiría ayudar en materia de crédito, que es donde hay una espera continua, al menos desde julio del año pasado, ¿no? claro, y sí, efectivamente, porque era la pregunta que quería realizarte. Dentro de todo este contexto general, hay un reclamo generalizado por parte de todos los sectores productivos, en el sentido de que este modelo de apertura que se está llevando adelante, sobre todo en los últimos meses, funciona siempre y cuando existan, digamos así, una canilla de escape para todos los sectores productivos con un acceso mayor al crédito, que sigue sin aparecer. Claro, pero más allá de mirarlo hacia adentro, ¿no? Que ahí coincido totalmente, es decir, uno va al banco, mira los créditos, un crédito prendario, ¿no? Para que la gente lo vea, ¿no? Los bancos, nuestro banco le prestan inflación más 22 anual nominal. Es un crédito a 5 o 6 años que hay que devolver el capital, es realmente un crédito muy caro, ¿no? Claro. Con una tasa efectiva que seguramente ronda 40 puntos. El crédito es caro en términos de nuestra capacidad de pago, pero para el que compite, un productor de lo que fuera acá en Argentina, tiene que competir con un chino, con un europeo, con un uruguayo, con un brasilero, que ese otro productor que le compite tiene crédito a 10, 15, 20 años, Ese es el tema. a tasa muchísimo más baja. Y ni hablar si tiene algún subsidio encubierto como pasa en el complejo automotriz, ¿no? En el caso de la inflación núcleo, como vos bien señalás, está incidida sobre esta volatilidad que aún tienen los precios relativos, que no se terminan de estacionar, pero también tiene que ver con otros aspectos que hacen a la formación de precios y a la inflación, que el gobierno no lo dice, pero eventualmente los trabaja. Uno lo mencioné antes, que tiene que ver con los salarios. Los salarios tienen doble efecto en materia de inflación. Uno,
por puja distributiva, que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Los asalariados quieren tratar de mantener su poder adquisitivo o aumentarlo. Sobre todo cuando tienen los sueldos deprimidos. Exactamente, que es lo que está pasando y eso presiona, ¿no? Entonces, esa ancla está hoy contenida y yo la verdad que no entiendo si hay un consenso social de que de manera permanente los salarios van a seguir perdiendo respecto a la inflación. La otra ancla tiene que ver con la inflación inercial, que es la que está en los contratos, es decir, un contrato de alquiler, inclusive los propios contratos de salario intentan arrastrar la inflación del mes anterior. Mientras eso no se interrumpa, lamentablemente la inflación va a continuar, ¿no? No se corte, se puede cortar de forma abrupta y mala, como fueron los desagios del 91 o los anteriores, o se puede cortar de una forma ordenada, con una convergencia en 2 o 3 años, como se intentó hacer cuando se armaron canastas de moneda o cuestiones parecidas. Y la tercera tiene que ver con la inflación de costos, que es esto que estamos hablando. Si aumenta el precio del petróleo en el mundo, ¿qué te parece? El gobierno va a tener que tomar una decisión si va a actuar de manera más kirchnerista con el precio del petróleo y decir, bueno, Argentina tenemos petróleo para autoabastecernos, entonces no voy a permitir que mi población pague el precio internacional, o va a actuar de una manera como ellos, digamos... como la teoría liberal. Como la teoría liberal, que es decir, el precio de los combustibles en el país va a ser el precio internacional ajustado por tipo de cambio e impuestos. Si esta medida es la segunda y el conflicto en Medio Oriente continúa y el precio del petróleo sigue en $100 o por ahí, o incluso más, eso seguramente se va a trasladar a la formación de precios. Indudablemente. Si no, nos volverá a pasar. ¿Te acordás cuando Aranguren dijo los precios del gas están atrasados el 1000%? Y tenía razón. Sí, claro que tenés razón. Y si esto es una bola que crece como las bolas de nieve. Muchas gracias, Diego. No, gracias a vos.